Hola, soy Jorge Morales y hoy voy a explicar cómo utilizar una fórmula, una función de Excel que se llama SumProduct. En español sería la suma de los productos. Vamos a comenzar con un ejemplo. Digamos que tenemos esta lista de compras y cada una de ellas tenemos una lista de items, cada uno tiene su precio y cantidad. Deseamos saber el precio total. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay una manera larga y otra corta de hacerlo. La larga sería multiplicar el valor, su precio, por la cantidad. Y, y si lo hacemos por cada uno de ellos, obtenemos el resultado y al final podemos sumarlo. Sin embargo, esta es la manera larga. Esta es la manera larga de hacerlo. Una manera más elegante de hacerlo sería utilizando SumProduct. SumProduct hace todo en un solo paso. Vamos a seleccionar el rango del precio, una coma para añadir el segundo rango y después, si damos enter, obtendremos el mismo resultado que de la otra manera. Ahora, resulta que si no quiero poner este ítem que no se toma en cuenta, pues nada más pongo cero y será sacado totalmente del total. Si quiero volverlos a retomar, pues pondré la cantidad que necesito y la fórmula se automatizará, se auto actualizará y tendremos el resultado necesario. Esa es una de las maneras que podemos utilizar SumProduct. Ahora, este otro ejemplo. Este otro ejemplo que tenemos es de un desglose de notas para un colegio, una escuela. Digamos que tenemos la asistencia, los proyectos, proyecto uno, proyecto 2, un examen y un desglose de tareas. Si yo pongo la nota a cada categoría de estas, y a su vez yo tengo un peso equivalente en la nota total, lo puedo poner acá. Igual que antes podría hacerlo de una manera larga, pero la manera corta, utilizando SumProduct. Tomo el rango de notas, lo multiplico por el peso. El peso debe estar en porcentajes y el total debe sumar 100. En este caso, que estamos hablando de la totalidad de una nota. Y me dará al final una nota total. Otra manera de usar SumProduct, que es muy práctica. Ahora, en el mundo de Workforce Management, tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una tabla que es derivada de un horario. Ese es el horario. Permítame mostrarle rápidamente el horario. Este horario me dice el tipo de horario que tengo, un nombre. Hay diferentes tipos de horario y después diferente cantidad por cada tipo de horario. Basándome en este horario, yo formé esta tabla donde me resume la cantidad de horarios. Tenemos que HC significa headcount, que es cantidad de personas, y tenemos una columna que nos indica la cantidad de personas que tenemos actualmente en una cuenta, en cada una de las categorías de los horarios que podemos ver. Ahora, después de un análisis de WFM, se propone otro número de headcount eh, para ser más eficientes. Ahora,
Vamos a revisar que el total de este headcount es 25 y el total de este otro headcount es de la misma manera 25. Sin embargo, al utilizar otros tipos de horarios, la cantidad de horas se ve reducida o se ve aumentada dependiendo de la configuración de los horarios propuestos. Ahora, esta cantidad de horas la he colocado yo de antemano. Estas son las horas pagas de cada uno de los tipos de horario que podemos encontrar. Por ejemplo, en el caso de un horario de 4 días por 11 horas, tenemos que se proponen 5 personas. Esas 5 personas van a aportar 40 horas y así sucesivamente. El de 6 por 6 va a aportar 36 horas. Ahora, vamos a hacer en esta columna de weight un peso para cada uno de los horarios. El peso se calcula con respecto a un FTE definition. Este FTE definition es en horas también, que son 40 horas, que sería mi norma. Con lo que yo voy a comparar cada horario va a ser si me cumple esta cantidad de horas de 40. Voy a hacer una comparación. En este caso, los horarios 4 por 11 me van a aportar una fracción de 40 horas sobre 40 horas de FTE definition. El peso será de 1. Pero en este otro caso, 36 dividido entre 40 me da un resultado diferente de 0,9. Vamos a ponerle un par de decimales. Si yo arrastro esa fórmula a los demás, con el cuidado de fijar esta celda, la celda de FT Definition, al copiarlo en los demás, pues tendré una fracción que me representa el peso de cada uno de los tipos de horario con respecto al de 40 horas. Esto sería el ratio de FTEs, la cantidad de FTE que me representa cada uno de estos horarios. Por ejemplo, los de 4 por 11 me representan un FTE. FTE significa Full Time Equivalent. El equivalente a un empleado de tiempo completo. Los de 4 por 11 equivalen a un empleado de tiempo completo. Sin embargo, los de 5 horas no. Los de 5 horas tienen una cantidad de horas menores, entonces representa a 0,63 de un empleado de tiempo completo. Ahora, para calcular el total de FTEs puedo hacerlo de la manera larga. La manera larga sería multiplicar la cantidad de horarios por el peso. Y al hacerlo por los demás y finalmente sumarlo, permítame darle color diferente. Ese sería the long way, la manera larga de hacerlo. Sin embargo, la manera recomendada es utilizar SumProduct. SumProduct lo hace todo de un solo golpe. Multiplicamos la cantidad de headcount de cada uno de los tipos de horario por el peso de FTEs. Y una vez que lo tenemos, obtenemos el mismo resultado. Nos ahorramos todas estas celdas para obtener el resultado que esperábamos. Es una manera
más para utilizar SunProduct. El siguiente ejemplo, dentro del mundo de WFM también. Vamos a calcular el SLA. El SLA de diferentes skills. Vamos a hacer un combinado del SLA, que es Service Level Agreement, ¿verdad? Esa es la nota más importante que pueden tener los diferentes skills dentro de un call center. En este caso significa de que 85% de las llamadas fueron contestadas dentro del nivel de servicio establecido. Aquí no se especifica cuál, pero no hace falta. Entonces la manera corta de calcular esto es utilizando SumProduct. ¿Cuál sería el total del SLA para una combinación de esos 5 skills? SumProduct. Seleccionamos el rango del SLA. Después seleccionamos el rango del volumen. Este sí necesita un extra step. Ese sería la suma, dividir el sum product de lo que acabo de hacer entre la suma del volumen. ¿Por qué el volumen? Porque el volumen da la importancia. Un skill que tenga más llamadas va a ser más importante, va a influir más en el resultado final del SLA. Entonces, obtenemos este resultado. Lo mismo podemos hacer para calcular un average handle time. Average handle time es el tiempo promedio que se tarda en cada llamado o en cada contacto. En el call center esto es muy importante y cuando queremos combinar skills y queremos saber cuál es el average handle time que resulta de esa combinación de skills, entonces vamos a tener el mismo proceso. Dentro de un sum product tenemos el rango de average handle time y el rango de volumen dividido entre la suma del rango del volumen. En una sola celda obtenemos el resultado. En este caso el average handle time está en segundos. Y esta es otra manera en que podemos utilizar SumProduct. Ahora, si nos vamos a calcular resultados al nivel de intervalo, tengo un ejemplo de una información en intervalo. Aquí tenemos, permítame ponerle la hora al intervalo. Eso es intervalo del medianoche y el siguiente intervalo es 15 minutos después. Y tenemos así sucesivamente intervalos por una cierta cantidad de días. Aquí hay varios días. En la totalidad del periodo podemos calcular el average handle time utilizando SumProduct. El SumProduct del average handle time, seleccionamos toda la columna con respecto al volumen. Y esto, estoy seleccionando todo el rango de mi volumen. Y todo eso, como lo vimos anteriormente, entre la suma de nuevo mi rango de volumen. Ese sería el average handle time. Ahora, puedo hacer lo mismo copiando esta fórmula. Vean que dentro de la celda puedo seleccionar lo que he escrito, la copio, puedo irme aquí al SLA y la pego. Ahora nada más varío el rango que estaba en el average handle time y lo muevo al SLA. Y así de simple obtenemos el SLA de todo el periodo que en cuestión lo tenemos en intervalos de 15 minutos.
Y eso sería todo para los ejemplos que tenemos para SumProduct. Para resumir, cuando tenemos información que no está en forma de porcentaje, o sea, la información que nos da el peso, como por ejemplo en este caso el volumen es el que nos da el peso, la importancia en cada intervalo, y no lo tenemos en porcentajes, ese volumen no está en porcentajes, sino en unidades de cuántas llamadas o contactos cayeron. Entonces debemos dividir el sum product entre la totalidad de la variable que en este caso influye el peso. Pero si por el otro lado ya tenemos los porcentajes como en las categorías de un curso para calcular la nota, entonces no hay necesidad de hacer la división, se calcula de una vez. O en este caso la lista de compras, no necesitamos más que seleccionar el precio y la cantidad para obtener el resultado. Muchas gracias y cualquier pregunta pueden escribir en los comentarios de este video. Muchas gracias.